vez Isaac Newton dijo: he logrado ver más lejos porque me he parado sobre hombros de gigantes. Y es precisamente esto lo que pasa en la medicina. Hablar de medicina moderna nos remite a pensar en grandes laboratorios farmacéuticos o instrumentos de punta en cuanto a la cirugía se refiere. La medicina moderna tiene sus raíces en la antigüedad, pero es a partir de mediados del siglo XIX cuando comienza a adquirir mayor relevancia la rigurosidad científica en las prácticas médicas. Así, el método científico se fundará como corriente principal del conocimiento médico. Pese a que las otras formas de medicina continuaron vigentes, progresivamente fueron marginadas como consecuencia del avance de la sociedad occidental. Uno de los avances que la medicina tuvo durante esta época, y sin lugar a dudas marcó un precedente, fue la teoría de la patología celular. Esta teoría general de la enfermedad formulada por Rudolf Virchow en 1858 es una de las generalizaciones más importantes de la. Virchow apoyó de Schleiden y Swann al decir que todos los organismos biológicos están formados por una o más células y de este modo planteó una nueva teoría sobre la enfermedad. Virchow comentaba la relevancia de la teoría de estos científicos no solo por la teoría celular, sino por el establecimiento de la descripción del desarrollo de los tejidos y la conclusión de que toda actividad es remitida a las células. Ya que si la patología es la fisiología con obstáculos y la enfermedad no es otra cosa que una vida sana interferida por toda clase de influencias, podríamos decir que la patología también debe referirse siempre a la célula. En 1761 Morgan ya había postulado que el sitio de la enfermedad no eran los humores desequilibrados o el ánima disipada, sino los distintos órganos internos, debido a que estaban relacionados con diferentes síntomas clínicos. 40 años después, en 1801, Bichat propondría que el sitio de la enfermedad no son solo los órganos, sino los tejidos. Esto para explicar la afección de los distintos órganos que daban lugar a las manifestaciones clínicas similares. Finalmente, en 1851, Virchow concluyó que el sitio de la enfermedad no eran ni los órganos ni mucho menos los tejidos, sino que era más bien la célula. Este concepto de patología celular incorporó a la biología más avanzada de la época al estudio de la enfermedad. Hoy en día seguramente nos resulta difícil pensar que este hecho marcó un antes y un después en la medicina, porque estamos familiarizados con asignaturas como biología, histología, fisiología, patología, quienes tienen que ver con la función biológica. Es casi inimaginable pensar que alguna vez fue de otro modo. Otro de los grandes avances es la teoría microbiana de la enfermedad. La primera demostración directa de un agente biológico en una enfermedad humana lo hizo Giovanni Cosmo, cuando descubrió con su microscopio al parásito de la sarna, ácaro Sarcoptes scabei, y le atribuyó la causa de la enfermedad. Agostino Bassi realizó la primera prueba experimental de un agente biológico como causa de una enfermedad epidémica. Estudió la enfermedad de los gusanos de seda o mal de Segno, que consiste en que el gusano de la seda se cubre de manchas calcáreas de color blanquecino y consistencia dura y finalmente granular. Después de explorar numerosas hipótesis, finalmente llegó a la conclusión de que un germen externo entra desde afuera y crece, lo que resultó correcto, y publicó sus observaciones en el libro del mal de Segno, donde se consignan la naturaleza infecciosa de la enfermedad y se dan instrucciones para su cura. También, utilizando la misma analogía, señaló que ciertas enfermedades como la cólera, la rabia o el sarampión eran producidas por parásitos. Otro gran partidario de la teoría infecciosa de las enfermedades contagiosas fue Jacob Henle. Él señala que para convencernos de que un agente biológico es la causa de un padecimiento, es indispensable que se demuestre de manera constante en todos los casos, que se aísle in vitro los tejidos afectados y que a partir de ese aislamiento se compruebe que es capaz de reproducir la enfermedad. Esos procedimientos son la identificación, el aislamiento y la demostración de patogenicidad. Son los que se conocen también como los postulados Koch-Henle. A Koch se le conoce principalmente como el descubridor del agente causal de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. En 1981, Pasteur y sus colaboradores anunciaron en la Academia de Ciencias que habían logrado atenuar la virulencia del bacilo del anthrax, cultivándola a 42 grados centígrados durante 8 días, y que su inoculación previa en las ovejas las hacía resistentes a gérmenes virulentos, lo que demostraron en el experimento Pauli-Lefort, realizado en mayo de 1881.
Posteriormente se desarrollaron más vacunas contra el cólera en las gallinas, mal rojo en los cerdos y la rabia en los humanos. Esto no solo permitió un método general para preparar las vacunas por medio de la atenuación de la virulencia del agente biológico, sino que documentó de manera incontrolable. El conocimiento de la etiología infecciosa de una enfermedad establece el objetivo final de su tratamiento, la eliminación del parásito. Y esto fue precisamente lo que persiguieron Pasteur con sus vacunas, Koch con su tuberculina, Domac con sus sulfonamidas, Fleming con su penicilina, y es lo que se persigue incluso a día de hoy con los antibióticos. Los rayos X y la endoscopía. Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Conrad el 8 de noviembre de 1895. Este descubrimiento lo llevó a cabo cuando estaba experimentando con unos tubos de vacío de Crookes y él observó una fluorescencia en una placa de cianuro de bario y platino. Este era un efecto que nadie había visto antes y él fue el que lo denominó rayos X. Al descubrir los rayos X, rápidamente se aplicó a la medicina para localizar los cuerpos extraños en los tejidos y para algunas fracturas óseas. El descubrimiento de los rayos X cambió de manera radical la medicina, ya que ahora podían ver lo que había dentro del organismo y no solo inferir de acuerdo a los diagnósticos. Y pues esta ha ido avanzando con el tiempo. Otro descubrimiento fue la endoscopía. Desde hace muchos años los doctores habían buscado una manera de poder ver lo que había dentro o asomarse en el cuerpo humano. Y se empleaban ciertos instrumentos para explorar los órganos, como el broncoscopio para la tráquea y los grandes bronquios. Estos primeros instrumentos eran unos tubos cilíndricos gruesos y estos eran muy incómodos para los pacientes. Sin embargo, estos también han mejorado con el tiempo. Han surgido distintos instrumentos delgados, flexibles, que le permiten una gran movilidad y observación. Incluso también pueden tomar biopsias. Los rayos X y endoscopía son uno de los instrumentos de exploración no invasora que fueron descubiertos y han traído muchos beneficios a los médicos y a los pacientes. Bueno, ahora hablaremos sobre la anestesia. Bueno, pues las intervenciones quirúrgicas desde sus inicios han tenido 3 obstáculos: las hemorragias, las infecciones y el dolor. Entonces, los médicos de hace tiempo han buscado maneras de evitar este dolor, como por ejemplo los médicos árabes que usaban el opio, la mandrágora, etcétera, para evitar este dolor. Aunque la verdadera anestesia surgió en el siglo XIX con el descubrimiento de los gases. Este descubrimiento se le atribuye a Horace Wells, el cual fue un dentista y usó el óxido nitroso para extraer varios dientes en 1844. También su colega William Morton en 1846 demostró la eficacia del éter como un anestésico general, y en 1847 Simpson aplicó el cloroformo en los partos. El éter fue utilizado hasta mediados del siglo XX, hasta que se descubrieron otros agentes inhalatorios más potentes y más fáciles de manejar, y los que tenían menos efectos secundarios, como el halotano, el cual también fue sustituido por el enflorano, hoy en día por el sevoflurano y el desflurano. Asimismo, también se desarrollaron los agentes intravenosos, descubriéndose los barbitúricos. Y en 1934 apareció el pentotal sódico, el cual se usaba hace poco, pero fue sustituido por el propofol. Ahora hablaremos sobre la genética y la biología molecular. La genética empezó su desarrollo actual a mitad del siglo XIX por el sacerdote Gregor Mendel. Como sabemos, Mendel hizo varias cruzas de las plantas y calculó las variaciones de 7 características
en las nuevas generaciones. Garrod, un médico inglés, que creó una nueva disciplina dentro de la genética humana, el cual es la genética bioquímica. Walter Fleming fue el que descubrió o identificó los cromosomas. Sin embargo, fue Waldeyer en 1882 el que les dio el nombre, y en ese momento se reconocieron los dos tipos de división celular que existen, la mitosis y la meiosis. Thomas Hunt Morgan también tuvo una gran influencia en el desarrollo de la genética. También en 1953 James Watson y Francis Crick publicaron lo que es la estructura terciaria del ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN. Este modelo es conocido como el de la doble hélice. La biología molecular es la que permite hoy realizar varias cosas con los genes, como la identificación, su aislamiento y su clonación. También la transferencia y la expresión en bacterias. Esto es lo que permite la posibilidad de la terapéutica génica, el cual se podría aplicar a los errores congénitos del metabolismo y también a padecimientos no hereditarios. También actualmente se lleva a cabo un proyecto internacional en donde se busca conocer la estructura primaria del ácido desoxirribonucleico humano para poder prevenir diversas enfermedades. Ahora hablaremos un poco acerca de los antibióticos. Aunque bien sabemos que los antibióticos, el descubrimiento se le atribuye a Alexander Fleming, este inició a partir de la observación de Pasteur, ya que él se dio cuenta que algunas bacterias eran capaces de inhibir el crecimiento de otras. Esto lo logró observar en una especie de líquido en el cual se daba cuenta que otros gérmenes no podían crecer o se comían a las bacterias. Sin embargo, la atención del descubrimiento de los antibióticos se desvió, ya que las vacunas profilácticas tuvieron un gran éxito durante esa época, que fue alrededor de 1881. Sin embargo, Alexander Fleming en 1992 descubrió la lisosomía, que esta sustancia estaba en sí presente en lágrimas y otros líquidos del cuerpo. Para el descubrimiento del antibiótico, Fleming utilizó ciertas cepas de estafilococo. Este experimento fue dividiéndolo en varias cajas con cultivos que se examinaban a la vez. Al final de esto, descubrió que se creó un caldo en el cual encontraba algunas bacterias que eran inhibidoras de otras, las cuales eran patógenas. Y fue así como Fleming identificó al hongo Penicillium notatum, el cual se bautizó como una sustancia antibiótica, que ahora pues lo conocemos comúnmente como una penicilina. Él descubrió que este efecto era bueno para gérmenes que tenían gram positivo. En un principio, la penicilina solo se utilizaba en los humanos como un medio antiséptico como para el cuerpo. Sin embargo, Howard Phillips junto con Ernest Chain descubrieron que se podía purificar y producir. Esto se hizo a través de una serie de trabajos. La manera en la que ellos experimentaron fue a través de ratones. A 8 ratones les inyectaron por vía intraperitoneal streptococos y a otros 4 ratones se lo inyectaron penicilina por vía subcutánea. Después de 17 horas se dieron cuenta que a los ratones que no les habían inyectado la penicilina habían muerto y alrededor de 52 se habían curado por completo. Después de esto, comenzaron con el trabajo de buscar una farmacéutica que les realizara en antibióticos, pero en grandes cantidades. El descubrimiento del antibiótico hizo que muchas personas se interesaran por descubrir otras variedades de antibióticos para que ayudaran al ser humano. Y pues actualmente sabemos
que los antibióticos son de gran uso. Sin embargo, el mal uso que le hemos dado últimamente hace que las bacterias se vuelvan resistentes a esto. Se cree que en un futuro las bacterias van a ser tan resistentes a la penicilina que tendremos superbacterias que acaben con la vida incluso. Y ahora hablaremos sobre el tema de la inmunología. El origen de la inmunología se puede determinar con la identificación de las primeras vacunas. Sin embargo, Pasteur y Jenner, que fueron los benefactores de la humanidad, nunca tuvieron idea de que el organismo se hacía resistente a diferentes enfermedades infecciosas. El primer paso que se tuvo hacia la inmunología fue la fagocitosis, la cual se le atribuye a L. Metcalf. Su experimento fue a través de un microscopio. Contaba que un día, cuando su familia se fue al circo, él a través de su microscopio observaba una estrella de mar, la cual tenía unas partes cristalinas que eran como células móviles, una especie de larva. Entonces él se dio cuenta que de alguna manera protegían a la estrella de mar y decidió ponerle unas espinas de las rosas. Emocionado, pues al día siguiente despertó y se dio cuenta que estas larvas habían envuelto en las espinas, y a partir de ahí surgió la teoría fagocítica. Alrededor de 1908 se estableció también que los mecanismos de la inmunidad de las células sensibilizadas y anticuerpos funcionaban como protectores a organismos contra de agentes biológicos y también de toxinas. Y estos a su vez también podían actuar en contra de el sujeto que atacaba al cuerpo y producía de alguna manera algunos padecimientos. La epidemiología, tal cual como su nombre la define, es una rama de la medicina que estudia los procesos de la salud y enfermedad, además de que en la traducción literal la podemos encontrar como la ciencia que estudia las epidemias. Sin embargo, durante los últimos años este concepto se ha ido modificando, ya que el avance que este ha tenido ha sido muy grande. En los tiempos de Hipócrates surge tal cual como ciencia mediante dos textos conocidos como Epidemias 1 y 3. Estos surgen de la ocurrencia de enfermedades en ciertos climas y épocas del año, ya que esto llamaba la atención de los observadores. Una de las grandes características de la medicina moderna es la aparición del uso del laboratorio en el estudio de los enfermos. Este surge aproximadamente en el siglo XIX, cuando empezaron a usarse una serie de técnicas que ampliaban la variedad, la capacidad analítica y la resolución de diferentes datos que el médico podría obtener mediante la exploración física. El uso de diferentes herramientas tales como el estetoscopio, el microscopio o incluso el baumanómetro favorecieron el avance de la medicina, ya que desde sus principios y hasta mediados del siglo XIX únicamente se desarrolló el principio de la medicina en un consultorio o en la casa del enfermo. Sin embargo, una vez recabados los datos, en el laboratorio clínico estos pueden ser procesados para que se obtenga un diagnóstico muchísimo más preciso.
La endocrinología es una rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sistema endocrino, que incluye las glándulas y órganos que elaboran hormonas. Comenzando con la historia, en 1856 Claude Bernard introdujo el término secreción interna para describir las observaciones que realizó sobre la función gluconeogénica del hígado y también de la tiroides y las glándulas suprarrenales. Un personaje muy importante fue Edward Brown Secker. Dedicó toda su vida al estudio de las secreciones internas de la tiroides, de las glándulas suprarrenales, de los testículos y de la hipófisis, que se ganó el título de padre de la endocrinología. Entre sus experimentos se encuentran el famoso intento de autorrejuvenecimiento por medio de la eyección de extractos testiculares, los cuales contenían testosterona. En 1902, William Bayliss y Ernest Henry Sterling publicaron un estudio donde demostraban el mecanismo de acción de las secreciones internas, en este caso sobre la secretina. Esta fue la primera sustancia que recibió el nombre de hormona. Otro descubrimiento muy importante fue en 1894, cuando Edward A. Schaefer y George Oliver demostraron que la médula suprarrenal secreta una sustancia, y esta fue aislada de forma cristalina en 1901 por Hokichi Takamine, quien además le dio el nombre de adrenalina, y esta fue sintetizada en 1904 por Friedrich Stoll. La hormona tiroidea fue aislada en forma cristalina en 1914 por Edward Calvin Kendall y sintetizada por Charles Harrington y George Barker en 1927. En 1921, Herbert McLeod Evans y Joseph Abraham Long lograron producir gigantismos de ratas e inyectarlos con un extracto del lóbulo anterior de la hipófisis, lo que condujo al aislamiento de la hormona de crecimiento. Pero el evento más importante en el área de la endocrinología se dio en el año 1921, cuando Frederick Banting y Charles Bess utilizaron un método para evitar la degradación de la secreción de los islotes Langerhans por la tricina del páncreas exócrino, lo cual propició a que se pudiera aislar y purificar de manera correcta la insulina. La insulina fue sintetizada en forma cristalina en 1926 por Johann Jacob. Hay muchos más eventos que surgieron en la endocrinología, pero estos son de los más importantes y que uno tiene que saber. Las vitaminas son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normal del cuerpo. Existen 14 vitaminas esenciales. Se dividen en dos grupos: liposolubles, que se almacenan con facilidad en el cuerpo, y las hidrosolubles, que necesitan ser consumidas. La historia de las vitaminas comienza en 1793, cuando James Lind, quien era un médico inglés naval, publicó su libro A Treatise of the Scurvy, donde demuestra que el escorbuto podía prevenirse agregando zumo de cítricos a la dieta. Este tratamiento lo aplicó a los marineros. En 1890, Christian Eijkman descubre que las gallinas alimentadas con arroz sin cáscara desarrollan polineuritis, enfermedad similar a la beriberi, mientras que las que comían con cáscara permanecían sanas. Esto lo llevó a la conclusión de que la enfermedad podía deberse a la falta de ciertas sustancias no conocidas. En 1906, Frederick Goodman Hawkins realizó un experimento con ratas a las cuales sometió a una dieta con productos purificados que contenían las sustancias consideradas necesarias en esa época para la nutrición, pero estas detenían su crecimiento. Esta volvió a iniciar cuando a las ratas se les suministraba una pequeña cantidad de leche. En 1912 publicó sus resultados, donde insistía en la existencia de sustancias que eran aún desconocidas que permitían el desarrollo, a las cuales denominó como sustancias accesorias. En 1912, Casimir Funk tenía la sospecha que las enfermedades podían darse por falta de nutrientes en el organismo. Para eso observó a marineros japoneses y trabajó con ellos, y con ello descubrió que la cáscara de arroz servía para prevenir la enfermedad de beriberi. Con estos resultados sugirió que las sustancias accesorias se llamaran vitaminas, porque pensó que se trataban de aminas, aunque luego se demostró que no todas las vitaminas contenían aminas. En la década de 1920 y 1940 ya se encontraron sintetizadas y aisladas todas las vitaminas. Estas son la A, la D, la E, la B, la C, la K y la vitamina M, también conocida como ácido fólico, y en los años 40 se le conocería como vitamina B9. El video anterior fue una manera en la que el equipo decidió representar la información que nos fue brindada durante la clase, en una manera en la que pudiéramos enseñarla de forma relativamente interactiva. Así que les presentamos este video informativo para cubrir todos los temas que nos fueron asignados.